Hola, hoy en Píldoras Económicas vamos a hablar de un país que fue colonia, que atravesó una guerra, que llegó a tener el 60% de los pobres y que a través de una transformación desde sus orígenes, de los valores de su propia sociedad, hoy es el tercer país más rico del mundo y uno de los 10 países con mejor índices de desarrollo humano. Este país es Singapur. País absolutamente alejado para nuestra cultura y de lo que nosotros conocemos. Pero déjenme explicarles cómo surgió esta nueva nación que hoy deslumbra a todo el mundo. Singapur fue una colonia británica y recién en el siglo XX pudo independizarse del Reino Unido. De esa colonia aprendió algo sumamente importante, lo que es el derecho y la libertad de los individuos. Sumido en una extrema pobreza, casi el 60% de su población no tenía ninguna necesidades básicas satisfechas y no tenía recursos para poder subsistir, enfrenta una guerra porque es invadido por Japón. Y después de estar absolutamente devastado, su primer ministro, a finales de la década del 59, principio del 60, comienza una reorganización de todo el país basado en algunos principios que se los voy a comentar. El primero es la libertad. El primer ministro y su gabinete político determinan que la única forma de poder desarrollar un país es añadiendo y otorgando la mayor cantidad de libertades a su población. Libertades económicas, libertades sociales y libertades civiles. Hoy, particularmente, un delito en Singapur es comer chicle. Y esto es uno de los contrasentidos y una de las cosas graciosas que tienen este tipo de países en el mundo, ¿no? Pero volviendo a las libertades económicas, lo que desarrolló fue que cualquier persona que desea crear riqueza para satisfacer necesidades de terceras personas lo puede hacer. Generó una apertura del mercado. Singapur es una isla, para quienes no lo conocen, y es difícil poder proveer todos los bienes y los servicios que necesita la economía dentro de la isla, con lo cual desde origen siempre fue un mercado absolutamente abierto. También percibió a través del ahorro, es decir, a través de la postergación del consumo presente hacia el consumo futuro, es decir, el ahorro, una de las fuentes inagotables de obtener recursos para poder invertir en aquellos proyectos que eran necesarios para impulsar su economía. Después, a través de esa inversión y la creación de nuevas empresas, se empieza a desarrollar una espiral de crecimiento de toda la economía que conforma una creación de riqueza que eleva los salarios de la economía y eleva los estándares de la sociedad. Uno de los aspectos sumamente claves de este proceso fue la creación de un Estado que permanentemente tenga controladas sus cuentas fiscales. Y una de las vocaciones que tenía el gobierno de Singapur era la disminución de los impuestos. Pero la disminución de los impuestos no nominalmente, sino porque la economía sigue creciendo y dejando estables los impuestos. De esa manera, año a año, la economía crece y los impuestos y el gasto público siempre se mantiene constante en el tiempo. Si el gasto público de una economía, vamos a poner un ejemplo, es de 1 millón y la economía es de 10 millones, representa el 10%. Si el gasto público se mantiene en 1 millón y la economía crece hasta 20 millones, pasa a ser el 5%. La estrategia de Singapur es una estrategia que está basada en que cada individuo pueda hacer lo mejor para sí y a su vez lo mejor para la sociedad. No existe la forma de subsistir y de crear riqueza si uno no piensa en el prójimo y en la prestación de servicios de altísima calidad a bajo precio. Ese es el camino de la creación de la riqueza y un camino en el cual el Estado no interfiere ni genera distorsiones, ni en los mercados, ni en los precios, ni en regulaciones que impiden que los individuos puedan llegar a acuerdos que sean beneficiosos para todas las partes. Generalmente, los países tratan de quedarse con lo peor de cada uno de los sucesos. Este país, como te comenté, fue colonia y lejos de renegar de su experiencia como colonia, se quedó con aquellas mejores prácticas que le trajo el sentido colonial de Gran Bretaña. Por otra parte, tuvo una guerra y la guerra lo que sirvió fue para cohesionar y para unir al pueblo para poder salir adelante. Y por último, tuvo liderazgo. El liderazgo fue clave para definir cuál era el rumbo del país y cuáles eran los valores en los cuales se iba a desarrollar este país. Ese liderazgo básicamente transmitió los valores que hoy
se pueden ver en un país que es líder en el mundo respecto a creación de riqueza, a satisfacción de necesidades, a prestación de servicios, a generación de un futuro plan de pensión para sus propios habitantes y a un mundo en el cual la creación de empresas y de nuevos empleos es sumamente simple y fácil de lograr. El último aspecto, que es terriblemente significativo para mí y que merece ser estudiado por muchos países del mundo, tiene que ver con cómo está resolviendo un problema que es creciente y que la mayoría de los países de Occidente no está pudiendo resolver, que es el sistema de pensiones. Salvo Holanda, Singapur es un ejemplo sumamente interesante. Digo salvo Holanda porque tiene particularidades similares a las de Singapur, en las cuales los trabajadores tienen una postura responsable respecto a su propio futuro. Obligatoriamente aportan el 25% de su contribución laboral a un fondo que es un ahorro nacional. Ese ahorro nacional, que es individualizado por cada uno de los aportes, genera un enorme mercado de capitales interno. Ese mercado de capitales tiene varias ventajas. Por un lado, lo que hace es tener capital disponible siempre para que cualquier proyecto pueda ser financiado, ya sea desde el Estado o a través de iniciativas privadas. Por otra parte, es sumamente importante, cada individuo va generando un ahorro que se va capitalizando porque estos actores, ya sea el público o el privado, demandan ese capital y pagan por ese capital una buena tasa de interés. Y al final de su carrera profesional cuentan con un ahorro capitalizado que no depende de ningún tipo de caja ni de ningún tipo de administración. Cada persona dispone de esa cuenta de ahorro individual que le va a permitir tener una vejez próspera y sin ningún tipo de sobresaltos. Es un modelo sumamente interesante porque lo que estamos viendo en todo Occidente son fenómenos donde la población que se está retirando del trabajo es casi similar a la población que está ingresando al nuevo mercado, con lo cual la mayoría de los sistemas de reparto que hay en el mundo están empezando a colapsar y no existen soluciones hoy que estén pudiendo sufragar esos problemas. Singapur sin duda es un modelo en el cual nos podemos fijar, en el cual podemos analizar desde dónde salieron, desde ese 60% de pobres, de ese pueblo analfabeto y de ese pueblo absolutamente atravesado por una crisis producto de un conflicto bélico, a lo que es hoy. Un país libre, un país soberano, un país sumamente próspero, donde se dan el lujo de penalizar al que come chicle.